Hola a todos y todas. Yo soy la profesora Carola Jones, a cargo de una de las divisiones de la asignatura Tecnologías de Información 1 para Contador Público. Estamos compartiendo la cátedra con los profesores Cecilia Díaz, en la otra división para Contador Público, y el contador Eduardo Gauna, para licenciados en Administración. Bueno, hoy tenemos la presentación de la primera unidad del programa, Introducción a los Sistemas y Tecnologías de Información, o SITI. Bueno, este es el programa de la asignatura, un esquema del programa de la asignatura, donde la unidad 1 como introducción se encuentra en la base de esta figura. Tenemos un segundo, digamos, módulo, presentamos los aspectos más técnicos, digamos, de hardware, software, bases de datos y telecomunicaciones. Luego 2 unidades de sistemas de información, y las unidades de administración de tecnologías de información hacia el final de la asignatura. Entonces, habiendo ubicado la unidad introductoria dentro de la totalidad del programa, vamos a ver qué contenidos. Bueno, para introducir la asignatura vamos a repasar un poco los conceptos generales de sistemas que ya venimos viendo, vienen viendo en la carrera, qué tipos de sistemas, la diferencia entre dato e información, los atributos de la información, una clasificación de sistemas de información dentro de las organizaciones, la importancia del análisis y diseño de procesos de negocio, es algo en lo que vamos a ahondar también en el práctico de esta unidad, y también el rol del profesional en ciencias económicas en relación a los sistemas y tecnologías de información. Como objetivos nos proponemos entonces introducir los conceptos básicos relacionados con sistemas y tecnologías de información y analizar el rol de profesional en ciencias económicas respecto a los sistemas y tecnologías de información y los procesos de negocio, su análisis y diseño. Bueno, vamos a ubicarnos entonces, en general, toda la asignatura, digamos, muy pertinente, ubicarla en el paradigma socio-tecnológico y cultural actual, que es la sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Respecto concretamente de qué nos referimos cuando mencionamos TIC, o tecnologías de información y comunicación, nos estamos refiriendo a las tecnologías de hardware, de software, de telecomunicaciones y de base de datos. Como les anticipé, estos son temas que se van a profundizar en las unidades 2 y 3 del programa. Estas tecnologías son las que subyacen en la infraestructura, digamos, de la sociedad de la información. El acceso y las posibilidades de participar y de alcanzar oportunidades en el paradigma sociotecnológico actual es justamente el acceso y el dominio de las TIC como medio, digamos, para aprovechar la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, una de las preguntas básicas que nos hacemos es, bueno, hablamos de información, ¿qué es dato y qué es información? Es muy probable que sea una pregunta que ya hayan abordado en otras asignaturas. Entonces, si vemos en el material de la cátedra, que tenemos el material del profesor Saroca, lo tienen disponible en la plataforma, justamente el profe Saroca, no hay nada que intrínsecamente sea información. Entonces, es muy interesante esa afirmación. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, es que la diferencia entre datos e información es una diferencia de tipo subjetiva. Podemos basarnos en la pirámide informacional para distinguir, digamos, los conceptos entre dato, que es la representación de un hecho, o una situación, que de una forma adecuada para ser comunicada, interpretada, procesada. En cambio, ya la información tiene un significado para el que la usa, para la persona que lo necesita utilizar. Entonces, quizás algo que para alguien puede ser un dato, simplemente la representación de un hecho, para otra persona puede ser información en el sentido que le es útil, porque reduce la incertidumbre frente a una toma de decisiones, por ejemplo.
Un paso más arriba, o un escalón más arriba, digamos, en la pirámide informacional, tenemos el conocimiento, donde ya, digamos, esta información y hechos, digamos, están cargados con una experiencia o educación, digamos, haber estudiado, lo que lleva a una comprensión teórico-práctica de esa información o asunto de la realidad. Y finalmente, en el último paso, tenemos a la sabiduría, que además del conocimiento teórico y práctico, hay un saber qué hacer con ese conocimiento, cómo utilizarlo. Entonces decíamos, para que sea información, ¿qué requisitos tiene que ser? Bueno, menciona el profesor Arauca, economía en la obtención de la información, o sea, para obtener una información siempre cuesta esfuerzo. Entonces, el costo de obtener la información no debiera ser superior al beneficio que vamos a obtener de esa información. Entonces, tiene que ser económicamente factible obtener esa información. La oportunidad, esa información va a hacerlo, va a tener valor y va a poder reducir la incertidumbre a quien la necesita si llega oportunamente. Un dato que ya es caduco o es viejo, no es información en cualquier momento, digamos, quizás lo fue en un momento y después deja de ser útil. La comparabilidad de la información, sobre todo, bueno, en la información que se procesa y se obtiene en las empresas, siempre necesitamos un parámetro contra los cuales comparar si, por ejemplo, las ventas han crecido o no han crecido, si respecto del mercado o de la competencia, qué es poco, qué es mucho, qué es haber crecido y qué no. Entonces necesitamos que esa información se mida de una forma que también otros miden, para que justamente podamos hacer una comparación y tener una referencia para el análisis. Otro de los requisitos es la flexibilidad. Normalmente, y vamos a ver que la mayor parte de la información de las organizaciones se obtiene de sus sistemas de información. Estos sistemas de información que recopilan, almacenan, procesan y distribuyen información, necesitan ser flexibles, porque en realidad deben responder a las necesidades de información de las organizaciones que son cambiantes, porque su entorno es cambiante y las mismas organizaciones son cambiantes. Así que necesitamos tener sistemas de información que sean flexibles y, por supuesto, confiables. Si la información podemos, digamos, confiar que es exacta, que es fidedigna, que está completa, entonces, bueno, podemos decir que cumple con todos los requisitos que se espera de la información. Bueno, pasamos digamos, a un segundo concepto muy importante de esta unidad, que es el de sistemas de información. Bueno, el concepto técnico o más tradicional de sistemas de información, digamos, hace base en el concepto de sistemas de la teoría de sistemas, ¿verdad? Entonces, en general, un sistema es un conjunto de elementos relacionados con un fin común, y cuyo, digamos, resultado de la interacción de estas partes es superior a la suma de los aportes individuales de cada una de las partes. En este caso, si hablamos de un sistema de información, los elementos que componen el sistema de información son recursos humanos, recursos materiales, financieros, tecnológicos, normativos, metodológicos, y estos elementos están organizados de forma que, digamos, puedan justamente procesar y distribuir información para quienes lo necesitan, para desarrollar las funciones de una organización, tomar decisiones. Entonces, vamos a ver que este es el esquema que ustedes reconocerán, que representa el enfoque técnico del concepto de sistemas de información, donde vemos y distinguimos como un proceso, ¿verdad? Hay una entrada de datos, una transformación o proceso de datos y una salida, que se supone que ese proceso de los datos los transforma, o sea, obtenemos como resultado información. Entonces, recuperando el concepto de dato e información, es posible que determinados datos procesados de una determinada manera
den como salida información, que para alguien es información porque le va a ayudar a tomar decisiones, a reducir su incertidumbre, y quizás para esa misma persona en otro momento del tiempo no, o en el mismo momento de tiempo para otra persona, dentro de la misma organización quizás tampoco le sea relevante. Entonces, bueno, las actividades que hace el sistema de información, todos estos recursos humanos, materiales y financieros, entonces hay tareas de recolectar, de almacenar, de distribuir esta información, ¿no? Y de procesar, por supuesto, los datos para obtener información. Este es el concepto generalmente técnico al que estamos habituados, y lo vamos a completar, o lo vamos a complementar, con un enfoque de tipo sociotécnico, que lo tomamos del autor Laudon, tienen una reseña en el mismo material de las notas de cátedra, de este concepto, donde veamos que la definición del sistema de información es distinto el enfoque. Y el autor Laudon dice, un sistema de información es una solución organizacional y administrativa basada en tecnología de información para responder a un reto que se plantea en el entorno. Entonces, es muy distinto este enfoque, estamos describiendo el mismo, digamos, fenómeno, pero con un enfoque distinto. Este enfoque que nos permite ver que no es una cuestión, o sea, tan mecánica de que ponemos datos, procesamos y obtenemos información, sino que justamente ese resultado esperable de un sistema digamos, se obtiene de la sinergia de elementos que son no solamente tecnológicos, sino también organizacionales y administrativos o de la gestión. Entonces, si nos detenemos un poco de a qué nos referimos con los aspectos organizacionales, vemos que cada organización tiene recursos humanos y materiales que son particulares de cada organización. Tiene una cultura organizacional particular, una estructura formal, digamos, e informal, particular, y también sus procesos de negocios, que es como la forma de realizar las tareas y resolver, digamos, las tareas de la organización particular. Entonces, esto puede estar implicando que las mismas tecnologías de información o similares den como resultado otros niveles de rentabilidad, de eficiencia, de productividad, porque justamente estos elementos organizacionales marcan una diferencia. Un personal mejor preparado, una cultura más flexible al aprendizaje organizacional, una estructura quizás menos jerárquica o más jerárquica, pueden dar resultados diferentes para una misma tecnología. Incluso también, pasando al otro aspecto, digamos, que considerar, es la administración o la gestión. O sea, la visión que tenga la dirección de la organización, cómo planteen su estrategia de negocio, cómo consideren a las tecnologías de información dentro de su estrategia de negocio, si lo consideran como un gasto necesario o realmente como una inversión, como un recurso que puede agregar valor. Entonces, todas estas tareas, definir estrategias, planificar, gestionar y controlar, también tienen características particulares en cada organización. Por eso este enfoque sociotécnico nos permite ver con mayor complejidad y analizar a qué se debe el éxito y el fracaso, digamos, de la implementación de sistemas de información en cada organización particular. Bueno, vamos a pasar a describir o a clasificar un poco, bueno, qué tipos de sistemas de información podemos encontrar dentro de una organización. En este caso, este triángulo está representando, digamos, la pirámide organizacional, donde los niveles más operativos se encuentran en la base y los niveles estratégicos
en la cúspide del triángulo o pirámide, ¿no? Entonces, lo que vemos acá a mano izquierda es que se toman distintos tipos de decisiones, o se realizan distintos tipos de tareas en cada uno de estos niveles de la organización, y cada una de estas tareas con información o toma de decisiones va a estar soportada por distintos sistemas de información. Entonces, generalmente en los niveles operativos se implementan, digamos, los que llamamos sistemas de tipo transaccional, que son los que cubren las operaciones más rutinarias de todas las organizaciones, y son los que generan la mayor cantidad de información dentro de las organizaciones. Generalmente a este nivel las decisiones, o sea, está todo muy automatizado, y se toman decisiones de tipo estructurado, ya están definidas, incluso el mismo sistema muchas veces ya toma decisiones, ¿verdad? Entonces está incorporada esa inteligencia dentro del sistema. Como ejemplos, y que vamos a ver también más adelante en las unidades siguientes, son los ERP, que son los sistemas de gestión integrados, los CRM, que son los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, y los sistemas transaccionales en línea, por ejemplo. Ya hacia los niveles medios de la pirámide organizacional encontramos otro tipo de tareas, ¿verdad? Tareas de control, de planificación, de proyección. Entonces, ahí ya las de tipo de decisiones semiestructuradas, y tenemos otros sistemas que apoyan justamente a estas gerencias medias, que son los sistemas de apoyo a las decisiones, que se alimentan de los sistemas transaccionales que están en el nivel operativo, pero que justamente van extrayendo informes configurados, digamos, según las necesidades de información, y que permiten entonces realizar el control y ver la evolución de los números de la organización, para tomar medidas de ajuste o comparar la evolución de los números de la organización a lo largo del tiempo. Y bueno, a medida que nos acercamos a la cúspide, estas decisiones que son menos estructuradas, digamos, o se utiliza lo que se llama información más blanda, entonces menos detalle, ya más sintético, cada vez más estos sistemas de información extraen información resumida, otorgan información resumida y más de tipo gráfico, ¿verdad? Entonces tenemos allí sistemas de información como los de Business Intelligence, que también se utilizan en los niveles medios, y sistemas de apoyo a la estrategia, o sea, son sistemas de información que brindan información muy sintética, pero a raíz de haber hecho análisis muy complejos de la información, ya no solo en este nivel estratégico, se considera la información interna generada por la misma organización, o sea, desde el nivel operativo y los niveles medios, sino también se considera, por supuesto, información externa del contexto, de la competencia, del gobierno, del mundo. Entonces podríamos hacer esta clasificación de sistemas de información según a qué nivel de la pirámide organizacional prestan su servicio. Para poner un ejemplo de cómo se ven los distintos sistemas de información, por ejemplo, podríamos pensar, y lo podemos retomar en la clase presencial, ¿a qué nivel de la pirámide organizacional presta servicio un sistema de facturación? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo alimenta? ¿Dónde, quién accede a este sistema? Para alimentarlo y después para consultarlo, ¿verdad? Otro de los sistemas podría ser el sistema de proyección y control de ventas, ¿no? O sea, ya vemos que, por ejemplo, este tipo de salidas de un sistema de información ya no es un nivel de detalle renglón por renglón, sino que ya tiene una salida un poco más gráfica, ¿verdad?
Y podríamos poner otro ejemplo, este sistema, perdón, por ejemplo, es un sistema que se utiliza en un call center, donde la persona que atiende el teléfono y recibe las llamadas, va siguiendo este flujograma, y en función de lo que responda el cliente, va siguiendo los pasos indicados allí. Es una forma justamente de sistematizar la atención al público. Entonces ya está todo previsto qué tipo de respuesta tiene que dar el empleado en función de lo que demanda o responde el cliente. Vemos que son distintas las salidas. Y en este caso, fíjense que es un análisis de posicionamiento de marca. En este caso vemos de distintas gaseosas, bebidas gaseosas, según sus características. Entonces sabemos que estas marcas de gaseosas no están hechas por las mismas marcas, ¿verdad? O sea que por las mismas empresas, o sea que se está comparando productos de competidores. En este caso, este tipo de decisiones y de análisis se realizan más cercanos a la cúspide de la pirámide de organizaciones. Vemos que no todos los sistemas de información tienen el mismo tipo de salida. Bueno, otro de los temas muy importante que vamos a ver en esta unidad y que va a tener su espacio en los prácticos es el de los sistemas de información y tecnologías de información y los procesos de negocio. Un proceso de negocio es un flujo de tareas o actividades que se siguen secuencialmente para alcanzar algún objetivo. Entonces, nos vamos a detener particularmente, y aquí vamos a introducir, esto se va a profundizar en el práctico, vamos a introducir por qué es importante detenernos en los procesos. Bueno, para ello retomamos el concepto de los sistemas de información funcionales. Ya aquí fíjense que la pirámide organizacional no la estamos mirando desde el punto de vista de los niveles, sino que estamos mirándolo desde el punto de vista de las distintas áreas que hay en una organización. Sabemos que las organizaciones están divididas en departamentos, por ejemplo el departamento contable, de producción, de recursos humanos, de finanzas, de marketing o mercadotecnia. Cada una de estas tareas, de estas áreas, tiene sus tareas, sus responsables, y por supuesto generan y necesitan de información. Entonces fueron haciendo tradicionalmente para cada área un sistema de información cuyo límite del sistema coincidía con los límites del área. Entonces, cada área de la organización contrataba incluso su propio analista de sistemas que le diseñara un sistema de información que pudiera recopilar, procesar y obtener la información correspondiente a su área. Esto fue tradicionalmente así, y ha ido evolucionando con la evolución de las tecnologías de información, porque esta forma de ver y de enfocar los sistemas informáticos y de información e informáticos particularmente, tiene sus problemas. Fíjense que viendo ahora las tres áreas de la organización como estos rectángulos, el área contable, ventas y el área de almacenes, podemos ver que por ahí una operación de venta, o el proceso de venta, digamos, atraviesa las tres áreas, porque la información que se genera de una venta la va a necesitar registrar el área contable, el área de ventas que va a ingresar la venta, y por supuesto el área de almacén para actualizar el inventario si se ha vendido un producto. Entonces, la misma operación dispara eventos que son registrados y modifican, digamos, los sistemas de información de estas tres áreas. Entonces, es el mismo proceso, pero bueno, tradicionalmente, según el enfoque de sistemas funcionales, esto se registraría 3 veces, en contaduría por su sistema, en ventas por su sistema, y en almacén por su sistema de información.
En realidad, lo que estamos viendo aquí es una necesidad de un cambio de enfoque, porque si se repite el registro de un dato en distintas áreas, se pueden generar algunos problemas que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los problemas de estos sistemas funcionales? En general, bueno, no hay integración entre la información de las distintas áreas. Cada uno genera su sistema de información con sus entradas, sus salidas, y tiene su propia información, aunque sea el mismo dato que se vuelve a registrar en las distintas áreas. Entonces, vamos a hablar de falta de interoperabilidad. O sea, es muy probable que el sistema del área contable no se entienda con el sistema del área de ventas, porque quizás están desarrollados en distintos lenguajes de programación, o no siguen justamente estándares de desarrollo comunes que les permitan que los datos puedan fluir de un sistema a otro sistema, más allá de que sean de distintas áreas. La incompatibilidad, justamente, es que determinadas tecnologías de hardware y de software no puedan actuar en comunión. Y se generan, con los sistemas funcionales que responden a las áreas, islas de información. Entonces cada área, de alguna forma, es dueña de la información que sale de su sistema. Esto impide de alguna forma una visión más integral de la organización. Por supuesto se generan demoras, redundancia porque se repiten los datos, en muchas ocasiones inconsistencias. Si preguntamos en un momento cuál es el stock, quizás el área de almacenes se demoró en registrar y tenga desactualizado el stock, y ese producto ya se vendió. Y sigue figurando en stock porque los han actualizado en distintos momentos de tiempo. Y bueno, y todo esto acarrea demoras y costos innecesarios. Entonces es un modo o un enfoque de sistemas que ya hace mucho tiempo que se viene como superando, si bien siguen existiendo sistemas funcionales en algunas organizaciones que coexisten, digamos, y conviven muchas veces con otros tipos de sistemas. Pero bueno, la idea es que los sistemas de información puedan brindar la información que la organización necesita, que sea oportuna, todos los requisitos que dijimos de la información. Si la información es mala, las decisiones tampoco tienen mucha chance de ser buenas decisiones. Entonces, bueno, un poco de esa forma es que lo que vemos es que, o sea, ya se fueron viendo las organizaciones que necesitaban cambiar el enfoque de los sistemas, ya no diseñarlos y pensarlos para un área, sino diseñar sistemas de información por procesos, por estos procesos como por ejemplo el de venta, que atraviesan distintas áreas. Y bueno, vamos a desarrollar estos tipos de sistemas integrados como el ERP, CRM, los de Business Intelligence. En las unidades siguientes lo vamos a ver en mayor profundidad. Por ahora nos vamos a centrar en el tema de los procesos, la importancia entonces de saber describir un proceso, diseñar un proceso para poder mejorarlos. Entonces hablamos de reingeniería de procesos, o sea, reingeniería de procesos es un concepto que parte de un cambio, ¿verdad? Si conocemos la forma en que actualmente se llevan a cabo los procesos de la organización, y distinguimos o podemos analizar y ver que hay quizás tareas repetidas, demoras innecesarias, hay actividades que se hacen a mano que se podrían hacer, automatizar y de esa forma agilizar, o faltan controles, o hay excesivos controles que demoran el proceso. Eso sería un análisis de proceso para poder hacer ajustes, y entonces determinar y poder ilustrar. Entonces de esta forma, digamos, eficientizando los procesos, aumentamos la productividad, la eficiencia, reducimos tiempos y costos, podemos, digamos, hacer la trazabilidad o seguimiento de una transacción o proceso.
Entonces, y de esta forma, si para todo el mundo dentro de la organización está claro cuál es el proceso, cuáles son las tareas, cuál es la secuencia de las tareas, quién es el responsable de hacer cada tarea, entonces tenemos muchas más chances de mejorar nuestra forma de hacer las cosas, y luego los sistemas informáticos, el sistema de información, va a venir a digitalizar estos procesos de negocio que tienen que ser lo más eficientes y claros posible. Lo que van a estar ustedes entonces profundizando y aprendiendo en el práctico en estas semanas es el modelado de procesos de negocio. Para ello van a abordar con las profes de práctico el BPMN, que es una notación estándar, digamos, universal, para diseñar procesos de negocio, describir, diseñar procesos de negocio. Gráficamente, aquí vemos un gran rectángulo donde se representa un proceso que es el proceso de contratación. Vemos que hay tres, este gran rectángulo se llama un pool, y vemos que en el pool hay tres subdivisiones que son los lanes. Y en estos lanes vemos que aparecen círculos, rombos y rectángulos que representan inicio de proceso y final de proceso. El rombo representa una decisión, y cada rectángulo es una tarea. Obviamente hay que lograr aquí una síntesis, es una herramienta de tipo gráfico, que si la sobrecargo de muchas tareas, hago una descripción muy detallada de un proceso, va a ser demasiado engorroso para que otra persona lo entienda. Y si es demasiado sintético, no le va a aclarar, entonces no le va a aclarar de qué forma tiene que hacer el proceso. Entonces, la idea de esta herramienta de tipográfica y universal es que ante un esquema de BPMN que describe un proceso, cualquier persona que entienda esta notación pueda entender cómo suceden las tareas dentro de ese proceso en la organización. Para esto ustedes van a estar aprendiendo a utilizar una herramienta que es el Visagi. Aquí les dejo un link hacia un pequeño videito sobre Visagi para que puedan introducirse un poquito más en el tema, y lo van a estar viendo en mayor profundidad con los profes del práctico. El último tema que tenemos en la unidad 1 es el rol del profesional en ciencias económicas en relación a los sistemas y tecnologías de información. Entonces, recapitulando lo que veníamos, digamos, introduciendo en esta unidad, vemos, ya podemos anticiparlo y lo vamos a seguir confirmando a lo largo de la asignatura, que las TIC, las tecnologías, tienen distintos impactos muy importantes en las organizaciones. Reducen los costos de transacción y coordinación, porque ayudan a automatizar, agilizar las transacciones y los procesos. Esto les hace más eficientes y, por supuesto, entonces más baratas. Aplanan la estructura organizacional, ya que el poder de decisión, que gracias a los sistemas de información informáticos, desciende a los niveles más bajos de la pirámide organizacional, donde se toman decisiones y ciertos mandos medios ya no son tan necesarios, porque hay muchas tareas de control que se empiezan a automatizar. Se reorganizan los flujos de trabajo, esto vimos en el tema del rediseño y de reingeniería de los procesos de negocios y su importancia. Y todo esto, por supuesto, conlleva una gran tarea que tenemos los profesionales de ciencias económicas de gestionar, ayudar a gestionar o liderar la gestión del cambio tecnológico. Porque estos cambios tecnológicos, por supuesto, pueden generar resistencias al cambio en la cultura organizacional que está, digamos, ya instalada, así que hace falta nuestra capacidad de gestión del cambio tecnológico. Aumenta la flexibilidad de la organización, su capacidad de adaptarse y de mejorar con mayor facilidad, de aprender, ¿verdad? E incluso ayuda también mediante tecnologías como las redes, las telecomunicaciones
y Internet, el comercio electrónico, los negocios electrónicos, a extender las fronteras de la empresa. Entonces vemos que las TIC están generando posibilidades de crear valor en la organización a lo largo de toda la cadena de valor. Así ya lo reconocía la IFAC desde 1998, cuando estaba señalando que justamente el rol de las ciencias contables, y sobre todo la contabilidad de gestión, que incumbe tanto a los contadores como a los licenciados en administración, ¿verdad? Que con la evolución propia de la tecnología, también fue evolucionando el rol de la contabilidad de gestión. En los años 60, 70, la tecnología nos permitía hacer más eficiente el control, sobre todo el control de costos. Pero a medida que las tecnologías fueron evolucionando, se fueron distribuyendo, y esa capacidad de cómputo se masificó y se distribuyó a nivel, digamos, planetario, fue también facilitando ya la gestión, no solamente la automatización y el control de costos, sino también la gestión de los recursos, y desde la revolución que generó, que representó Internet y todas las tecnologías de redes, ya nuestro rol se enfoca más en la creación de valor sobre los activos intangibles, principalmente sobre la información. Hoy sabemos que uno de los grandes valores que tiene las organizaciones es la información que genera, y poder aprovecharla, saber diseñar buenos sistemas de información, tener buenas bases de datos y poder explotarlas y analizarlas de forma que ayude a las organizaciones a conocerse, a encontrar y aprovechar oportunidades de mejorar y de crear valor. Entonces, hacia allí ha ido evolucionando nuestro rol. Es indudable el vínculo que tiene la profesión de ciencias económicas y las tecnologías de información. Asimismo, ya en aquella época, ¿no? 1998, ya la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, señalaba que los contadores necesitan tener conceptos básicos de sistemas, de negocios, de auditoría de sistemas computarizados, que el contador tiene que ser un buen usuario de tecnologías de información, tener la capacidad de administrar sistemas de información, que no quiere decir que tenga que diseñarlos, saber cuáles son los requerimientos para un determinado sistema, cuáles son las salidas que se requieren para un sistema. Entonces, esto ya vemos que es de larga data, y bueno, más o menos siguiendo estos requerimientos conceptuales que nos está señalando la IFAC, digamos que más o menos estos serían los contenidos que vamos a ver en nuestra asignatura Tecno 1. Ahí los tienen descriptos, y en Argentina, nuestra ley de incumbencia profesional también ya nos está señalando en el artículo 13 que el contador público, en este caso, es necesario para el diseño, la elaboración de métodos y procedimientos de trabajo administrativos contables, que hoy están informatizados, ¿no? Y la implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en los aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial. Diseñar, implementar y dirigir sistemas de registración e información contable que permitan la toma de decisiones para el logro de los objetivos de la organización. O sea que ya nos están señalando que tenemos todo que ver, digamos, con las tecnologías de información que dan soporte a los sistemas de información de las organizaciones. En torno justamente a este tema, tenemos los testimonios, muchos testimonios en la cátedra de profesores que son egresados de nuestra facultad y que en toda su carrera profesional han estado desarrollándose en áreas o proyectos de sistemas y tecnologías de información. Así que les hemos dejado grabado un video donde ellos nos cuentan. Ellos son Francisco Gatti, Gloria Nuncira, Fernando Ortega. Bueno, espero que puedan disfrutar de este video, y
terminando la unidad justamente y un poco sintetizando lo que los mismos profes nos cuentan en el video, está representado en esta famosa y vieja caricatura del problema de los sistemas y el desarrollo de sistemas de información, donde sabemos que son proyectos que son multidisciplinarios, donde intervienen gente de negocios y gente de sistemas, el dueño de la empresa y los empleados, asesores externos. Entonces son proyectos en los que intervienen distintas personas con distinta formación y distinta visión. Entonces aquí vemos en esta caricatura cómo va transcurriendo. En el primer recuadro es lo que solicitó, es la descripción o la representación de lo que solicitó el usuario. Entonces, el que solicita el sistema, si lo pudo representar, esa sería la representación de su solicitud. Esa solicitud es interpretada por el líder del proyecto de desarrollo del sistema, y vemos que interpretó algo diferente, y que luego quien el analista de sistemas que lo va a diseñar, también lo interpretó de un modo distinto, y que el programador, que es el que lo va a escribir, volvió a modificar, digamos, no coincide su interpretación con ninguna de las anteriores. El consultor externo vemos que lo mira con otros ojos el proyecto, ¿no? Ahí vemos ese sillón azul, estamos en esa etapa, la documentación del proyecto inexistente, la implantación del sistema, fíjense, o sea, es una soga colgando. El presupuesto para el proyecto es como para hacer un puente, o sea, intercontinental, y el soporte operativo es trunco, y en realidad lo que el usuario quiso decir, o lo que realmente necesitaba, era lo que vemos en el cuadro final. Entonces este problema, que es universal, histórico, y se vuelve a repetir, es con el cual nos vamos a encontrar en las organizaciones, donde respecto de estos proyectos de sistemas y tecnologías de información, podemos tener distintos roles. O sea, bien podemos ser gerentes del área de sistemas, porque no necesitamos ser de sistemas directamente, o sea, no informáticos, sino que desde los negocios podemos gerenciar un área de sistemas, o liderar un proyecto de un sistema que nosotros hayamos decidido o sugerido que la organización desarrolle o adquiera. Podemos ser analista funcional, y analista funcional que hace como un articulador, ¿no? Él puede interpretar y definir los requerimientos de la organización y traducírselos en un lenguaje que comprenda el programador, el analista, para que justamente esta suerte de teléfono descompuesto que vemos en esta caricatura no ocurra, y todo llegue a buen puerto, con el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Y por supuesto que podemos participar también después como usuario de sistemas, que si no tuvimos oportunidad de mejorar esos requerimientos, o digamos, los objetivos del sistema, participar en el proyecto, como usuario vamos a ser víctimas de ese sistema, ¿verdad? Entonces tenemos que involucrarnos con todo el proceso de desarrollo, con todo lo que implica, para ser partícipes criteriosos en todos estos procesos, tanto de selección, diseño, implementación de los sistemas y las tecnologías de información en las organizaciones, porque, digamos, su impacto sobre las mismas es, digamos, alto y muy valioso. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta presentación, y seguimos en la continuidad del programa.